Roberto es docente, profesor de la universidad desde el origen de los tiempos y es el director del Departamento de Informática de la Comisión de Energía Atómica. Una persona como Roberto, que realmente es un gusto compartir actividades. Él está dirigiendo un área, dirigiendo carreras. Entonces, digamos, aparte de las cualidades profesionales de Roberto, quiero rescatar las cualidades humanas que son invalorables. Nada, todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué son y para qué sirven los clústeres, digamos? ¿Qué es eso? Racimos de cosas. Es eso. O sea, y con esto podríamos terminar la charla. Bueno, la situación es que, además de estar conectadas, cooperan para resolver problemas. Lo que vamos a ver, y yo voy a tratar de explicar brevemente, y con dos ejemplitos chiquititos que tengo, es que si no existe la inteligencia del ser humano como para que estas computadoras puedan cooperar entre sí, estarían un montón de computadoras que estarían conectadas y punto, digamos. Los problemas que logran resolver, puse 3 casos, hay unos cuantos más. El tema de simulaciones, en realidad hay programas que permiten hacer la virtualización de laboratorios enteros, ¿no? O sea, que Gaussian es un caso que permite, digamos, simular un laboratorio completo de químico. Lo que vamos a encontrar es que tenemos la mayoría de las cosas que se dedican a simulaciones, el manejo de imágenes, tanto desde el punto de vista de la interpretación como desde el punto de vista de la creación de esas imágenes. O sea, puede llegar a servir para todo, siempre y cuando, insisto, exista suficiente inteligencia como para que poder explotar ese mecanismo que es un conjunto de computadoras que están conectados por medio de algún tipo de enlace. La siguiente, por favor. Concurrencia, así en forma muy general, ¿no? Y la concurrencia ocupa 3 grandes títulos. El pipeline, imagínenlo como siempre, como una actividad de cosas que pasan por un tubo y en cada pedacito del tubo se le hace algo. Una vez que está lleno el tubo, a medida que pasa cada uno de los tics de tiempo empezamos a tener un resultado, ¿no? El paralelismo significa que yo pueda superponer actividades con recursos distintos, pero generalmente cuando hablamos de paralelismo estamos hablando de un delta de tiempo. O sea, siempre va a ser en un segmentito de tiempo que van a ocurrir cosas concurrentes. Y la simultaneidad es el caso en el cual nosotros vamos a tener operaciones que ocurren en el mismo instante. O sea, muchas operaciones iguales que ocurren en el mismo instante. Y esto es lo que nos permite explotar un clúster. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de computadoras en las cuales muchas computadoras están haciendo tal vez todas la misma tarea y entonces ahí tenemos realmente simultaneidad. Bueno, esto es un esquema, digamos, más o menos explica la estructura general de un clúster. Esta es una máquina que tendría 2 placas, una que mira hacia afuera y otra que estaría mirando hacia adentro. Esto que llamamos frontend sería la puerta de entrada, es el lugar donde el usuario entra, compila, tiene sus datos, retira datos, o sea, básicamente es ese. Después tiene otra plaquita por acá. Y por un lado tenemos la entrada, o sea, la red básica, la que todos conocemos de Ethernet. Este es un switch Ethernet, 1 giga, podría llegar a ser un N giga, dado la tecnología que estamos teniendo en este momento. Es un switch especial, una red especial, digamos. En el mundo hay 2 tipos, una que se llama MyDinet y otra que se llama InfiniBand. Tiene su protocolo particular y este tipo de red es lo que se suele llamar una red de baja latencia. O sea, una red de baja latencia es aquella en la cual, digamos, además de la transferencia ser más rápida, es más rápida porque en realidad las respuestas se reciben más rápido, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirven? Sirven para resolver algunos problemas que pueden llegar a ser bastante complicados, como por ejemplo ordenar 4 números. Lo queremos ordenar de menor a mayor, ¿no? Esto de un solo vistazo nosotros lo podemos ordenar. ¿Qué es lo que es una computadora? Una computadora está ciega, digamos. En realidad hay que darle determinadas órdenes y determinada lógica para que los pueda ordenar. Vamos a utilizar un algoritmo, y eso es lo importante cuando uno está hablando de cosas paralelas, clustering, cualquier cosa que quiera ser concurrente, que en realidad siempre vamos a tener algún algoritmo que realmente nos va a permitir resolver ese problema. El algoritmo que les voy a describir acá es el que la mayoría de la gente que ha hecho algún curso de programación que tenga algo que ver con la parte científica lo ha hecho, que es el método de Burujeo para ordenar un vector. Y este método dice que comparamos, o sea, ¿qué hacemos? Comparamos el primero
contra el segundo. Si es menor, lo dejamos así como está. Y lo comparamos después contra el tercero. Y si es mayor, lo cambiamos de lugar y comparamos con el siguiente número. Comparamos la primera casilla, ahora comparamos la segunda casilla. Si lo hacemos con cada casilla, bueno, aleluya, obtuvimos el resultado que nosotros estábamos esperando, que era tener los 4 números ordenados. O sea que el algoritmo me llevó 6 comparaciones. Resulta que es la cantidad de casillas que tengo elevado al cuadrado, dividido eso por 2, menos 4 dividido 2, y que me da 6. Bueno, encontré un método para estudiarlo. De hecho, uno puede ir escribiendo las ecuaciones. ¿Qué serían estas, no? O sea, tengo primero n-1 comparaciones, n-2, hasta que llegó 1. Bueno, juego matemáticamente con la ecuación y finalmente llego a la ecuación que estábamos viendo recién, en la cual, en este caso, me queda este numerito. Entonces decimos, ¿se podrá mejorar esto? Primero veamos si se puede llegar a mejorar este orden de n cuadrado sobre 2. Vamos a dividir nuestro problema, ¿sí? Nuestro vectorcito de números, que era 4, 2, 1, 3, ahora lo dividimos justo por la mitad. Y le aplicamos el mismo algoritmo que teníamos antes, pero a cada una de las mitades, ¿sí? Entonces, si le aplicamos acá, tenemos que hacer 4 con 2 y le pegamos la vuelta como corresponde, y acá 1 con 3 lo dejamos como está, porque está cumpliendo de que sea menor. Digo, ¿para qué servirá esto? Bueno, ahora van a ver. Bueno, entonces, como quedó ordenado por separado, nos quedó así, ¿no es cierto? El 2 va delante del 4 y el 1 delante del 3, porque era lo natural, lo que estábamos esperando. Pero nosotros queremos ordenar todo el vectorcito. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, los vamos a mezclar. Entonces, ¿habremos ganado? No sé, veamos la siguiente. Cuando intercalo, fíjense que cuántas comparaciones hago, es una contra todos los demás, ¿no es cierto? O sea que tengo 3 comparaciones. En total que me dio son 5. Está bueno, ¿no? Lo único que hice fue, digamos, utilizar un poco el ingenio para tener que dar menos pasos. Este tipo de ecuación, fíjense que acá me estaba dando un orden de n cuadrado dividido 2, acá ya empiezo a tener un n cuadrado dividido 8, más n, pero parece que, digamos, lo dividí por una potencia de 3, digamos. O sea que estoy ganando bastante, inclusive cuando lo extiendo. ¿La puedo mejorar mejor? Miren lo que escribí acá, ¿no? 2 por 1 igual 1. ¿Y cómo puedo obtener eso? Si yo comparé los dos vectorcitos, primero comparé uno y después el otro, hice exactamente la misma actividad en los dos. Si yo distribuyo esa actividad, que es la misma, pero la distribuyo entre varios, algo que me estaba durando 2, ahora me está durando 1. Ahora se empieza a entender por qué eso de distribuir entre varias computadoras, ¿sí? Y ahora, como 2 por 1 era igual a 1, y como el intercalado, ahí ya no, digamos, vuelvo a ser secuencial porque no puedo hacer otra cosa, resulta que es 3 y el número total de comparaciones ahora es 4. O sea, empezamos con 6, después aplicamos la inteligencia y lo llevamos a 5 y después utilizamos la tecnología para poder aplicar esa inteligencia, con lo cual lo llevamos a 4. Ven, o sea, espero, mi esperanza es que capten realmente cuál es el espíritu de hacer las cosas en paralelo. O sea, es tener un algoritmo, saber trabajarlo ese algoritmo, dividirlo en lo posible en las partes iguales o más o menos iguales que hay, para que varias computadoras en forma conjunta puedan resolver un problema, con lo cual estamos disminuyendo la cantidad de pasos que tenemos que dar en el tiempo, o sea, por unidad de tiempo, que eso es lo que uno busca siempre, es ganarle al tiempo, hacer las cosas más rápidas. El algoritmo simple, fíjense, era n cuadrado sobre 2, ¿no? El algoritmo mejorado, 2n por n cuadrado dividido 8 más n, que era lo que teníamos. 2 lo podemos eliminar porque esta parte, que era la de las comparaciones, si las hacemos entre varias máquinas en forma conjunta, ya no es 2 ni n ni nada, digamos, porque yo lo podría haber dividido más, ¿no? Entonces, digamos que ahora me queda sencillamente de n cuadrado dividido 8 más n. Y esto es porque pude hacer paralelismos, en definitiva pude hacer concurrencia, ¿sí? O sea, me lo mejoré. Y vamos luego a ver en números un poco más grandes. Siguiente, por favor. No es un cuadrito que esté demasiado claro, pero fíjense que en este caso, si yo quiero comparar n elementos y agarro mi ecuación inicial, me da 800. Si agarro una que no tiene paralelismo, pero sí apliqué la inteligencia, ya casi llegué a la mitad, 440. Con la inteligencia más la tecnología, lo hice en 240, o sea, del orden, casi dividí por 3 el total, digamos, ¿no? Y el segundo ejemplito que tengo preparado para este caso es en el cual queremos calcular la figura de una
superficie completamente irregular. Un matemático pondría un eje de coordenadas, trataría de calcular la derivada, de encontrar cuál es la ecuación. Y resulta que hay algún método más simple. Digamos, el primer método más simple, la primera aproximación que vamos a hacer es, yo inscribo, mejor que esto, digamos, inscribo esa figura completamente irregular en una figura que es regular. Y como sé que lado por lado me da la superficie, yo podría decir que el lado por lado, en este caso L cuadrado, si fuera un cuadrado, es aproximadamente la superficie de esa figura completamente irregular. Esa es una primera aproximación. Ahora se me ocurre hacer un jueguito, digamos, ¿no? El jueguito es el siguiente, o sea, yo tengo el cuadrado que conozco, tengo la figura irregular y empiezo a tirarle puntos. ¿Sí? Puntos completamente al azar, siempre que queden dentro del cuadrado. Y como vemos, de acuerdo a esos puntos que yo tiré al azar, algunos puntos nos quedan dentro de la figura irregular cuya superficie quiero calcular y otros puntos me están quedando afuera. Si yo tiro muchos puntos, seguramente voy a obtener una superficie bastante parecida, o el número, digamos, va a ser bastante parecida a la que realmente es. Si hago lo siguiente, o sea, si digo que la superficie de la figura es igual a la cantidad de puntos que cayeron dentro de la figura dividido la cantidad de puntos flotantes multiplicado por la superficie de la figura regular. O sea, si yo tiré 10 puntos y me quedaron 3 puntos adentro, hago 3 sobre 10 por la figura regular y esa es aproximadamente la superficie. Si tiro muchísimos más puntos, obviamente tiro millones de puntos, obviamente la granularidad del resultado va a ser mucho más cercana a la realidad. En todos los casos yo estuve haciendo exactamente lo mismo. O sea, entonces ahora dividámonos la tarea, ¿sí? O sea, le vamos a poner una reja adelante, o sea, ventanitas, con lo cual, si tiro la misma cantidad de puntos, dividí el tiempo total de tirada de puntos por 9. Si mantengo la misma cantidad de puntos, aumenté la precisión por 9. O sea, he tirado mucho más puntos que lo que tiraba antes. Entonces, si cada cuadrito es un procesador o nodo de clúster, se divide el tiempo aproximadamente por 9, o si uso la misma cantidad de tiempo, aumenté por 9 veces la precisión, que es lo que le acabo de contar. A veces yo me adelanto las transparencias. Siguiente, por favor. ¿Qué reemplaza o mejora los clústeres? Obviamente cualquier tipo de computadora serial, siempre y cuando apliquemos la inteligencia necesaria para realmente lograr trabajar en forma paralela. Mejoran inclusive las multiprocesadoras con memoria común. Generalmente es más barato armar un clúster que comprar una gran computadora con mucha memoria. Por eso lo mejoramos en costo. Y lo que estamos mejorando es la capacidad de procesamiento y obviamente la escalabilidad. O sea, si yo trabajo en una computadora que tiene memoria común, bus común y demás, por más que yo le ponga muchos procesadores, posiblemente encuentre algún cuello de botella que sea justamente lo común. Si yo esto lo vengo dividiendo, es muy probable que, digamos, tenga una escalabilidad mayor, o sea, que significa que lo puedo dividir en mayor cantidad de porciones para que sea mayor la cantidad de computadoras que trabajan, para disminuir la cantidad de tiempo que yo necesito para resolver un problema. Haciendo un poco de historia y para comparar precios, en 1977, en el lugar donde yo trabajo, era imposible sacar fotos de nada. Y bueno, nunca se le pudo sacar una foto del equipo que tenía, pero era bastante parecido a esto. O sea, en 1977 había una IBM 370, digamos, ¿no? El costo fue de $3 millones de aquella época. La velocidad que tenía era de un MIPS, mega instrucción por segundo. Tenía 1 megabyte de memoria, 1,2 giga en disco. Unidades de cinta tenía 4, un controlador de comunicaciones, que esto merece un capítulo aparte, y unas terminales, ¿sí? $3 millones, 1977. Siguiente, por favor. En 1966 compramos un computador, que esta tampoco es la foto original, que fue una Sun Enterprise 6000. En realidad es esto, en realidad es una computadora grande que tenía 16 procesadores, tipo RISC, 1,6 MHz. Era un Symmetric Multiprocessor, significa que todas las memorias eran accesibles por todos los procesadores. Tenía un gran bus de comunicación, acá hay un procesador, acá hay otro, acá están las memorias, los bancos de memoria. Y este bus realmente era lo que les decía yo hace un ratito, o sea, es el que nos estaba generando la contención. En su momento, ya como precio de oferta, costó $400.000, estaba hablando del 96,
45 megaflops. Cambié de unidad porque antes hablaba de MIPS, mega instrucciones por segundo. Estas son mega instrucciones de punto flotante por segundo. Y 16 procesadores RISC, de lo que ya les conté antes. 8 GB de memoria. Esto fue lo más importante que teníamos, porque realmente podíamos utilizar muchos procesos paralelos en forma simultánea. Y 40 GB, que para aquel momento era un montón. Después en la Argentina tuvo un intento de mejora, y eso fue Clementina 2 en el año 2000, que era una SGI Origin 2000. Tenía una arquitectura CCNU, una OSMP2, o sea, en realidad no tenía un solo bus, tenía varios buses y forman básicamente un cubo. Un n cubo, digamos, puede ser más de una dimensión. La idea es que en cada vértice, digamos, tenemos un conjunto de procesadores y memorias, de tal manera que no colisionen, con lo cual era bastante mejor. Era 200 megaflops. Esto es algo que nosotros pudimos medir, pero en parte, porque nunca la pudimos medir entera a la máquina, nosotros, con EA. Eran 40 procesadores RISC de 300 MHz, 10 GB de memoria y 140 en disco, o sea, teníamos muchas más cosas en disco. Y acá llegamos a uno de nuestros primeros clústeres, acá no se ve bien, son 42 nodos, todos conectados a través de una red Giga Ethernet y un frontend que anda por ahí. Fíjense, ¿no?, cómo se van reduciendo los costos, ¿no? Eso nos salió $300.000, ya estábamos jugando las ligas de los gigaflops, 260. 40 nodos con dual Xeon, 3 terabytes en disco. Y el costo total no era solamente equipamiento, sino que fue inclusive digamos, las unidades de comunicación y las unidades de supervivencia en el tema eléctrico. En 2010 logramos realmente tener un hijo grande, que fue Isaac. Es Isaac, digamos, afortunadamente no fue. Y ya bastante más completo. Y entonces está compuesto por 12 nodos de 32 GB de memoria y octo, otros 6 nodos que son octos también, pero que tienen 16 GB, y 144 nodos quad de 8 GB cada uno, ¿sí? O sea, ¿por qué no los comprar todos iguales? Bueno, ¿por qué? Porque si los compramos todos iguales, lo que hacemos es un clúster homogéneo, y la idea es utilizar todo el clúster en un solo proceso, ¿sí? En realidad el grupo de físicos y de otros investigadores que digamos en este momento estaban usando este equipamiento tenían necesidades distintas, por lo tanto tuvo que decidirse por un clúster heterogéneo. Tenemos 10 nodos de servicio, hay 2 frontend y hay 6 servidores NFS, o sea, son los lugares donde están los datos de los usuarios, y hay 2 nodos que son nodos storage, o sea, que es donde tenemos los backups. O sea, separamos realmente todo y, digamos, en el próximo seguramente lo que haremos es cluster storage, ¿no? O sea, realmente el mismo concepto de cluster, pero para storage. Bueno, la red es una red Giga Ethernet que junta todos los nodos, y una parte, 84 nodos, están a 20 gigabits por segundo, como vemos ahí. Está todo conectado a través de esta red Giga Ethernet, y hay 84 que están con InfiniBand. Fíjense que la red InfiniBand no está controlada del frontend, sino que está controlada por uno de los nodos que integran la red. Una hermosa foto de lo que es el switch InfiniBand y cómo salen todos sus cables a la parte frontal del switch InfiniBand. O sea, ahí estamos viendo un stack de switch justamente para poder manejar toda la red de Giga Ethernet. Esa cosa oscura es un frente del clúster, es la parte trasera. Bueno, ¿para qué se usan? Simulación computacional de propiedades electrónicas, métodos numéricos en sistemas complejos y computación cuántica, simulación computacional de sistemas magnéticos con memoria, métodos computacionales y experimentales aplicados al diseño de aplicaciones, etcétera, etcétera, propiedades y comportamientos materiales de tecnologías avanzadas en microestructuras, y simulación de transporte de radiación para terapia de captura neutrónica, simulación computacional de fluidos complejos, desarrollo de técnicas numéricas avanzadas para la simulación de sistemas de nanoscopía, otro tema que es bastante interesante. Este grupo está en Bariloche y está trabajando con nuestro computador acá en Buenos Aires. Bueno, la disponibilidad y la demanda que tenemos de este último en particular es, obviamente, estamos disponibles las 24 horas, 365 días del año.
Esto es cierto, la utilización media está en el 95% de nodos y en 90% de procesadores. El tiempo medio de espera de los jobs es de 48 horas, o sea, están los que el tipo que envía un job para que se ejecute en el clúster tiene que esperar en una media de 48 horas. La demanda no satisfecha es 35% en cantidad de procesadores. Si estamos hablando de 720, hagan ustedes la cuenta que realmente cuánto tendríamos que sumarle. Hay unas 51 cuentas activas, por ahora es gente con EA y esto se llama Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño, es un lugar donde CONEA tiene un asiento y en este momento ya estamos adheridos, con lo cual vamos a permitir la entrada de investigaciones que pertenezcan de investigadores, que pertenezcan al sistema. Y la media de falla del equipamiento estamos con un nodo por semana, o sea que esto nos trae bastante trabajo, digamos, ¿no? O sea, son muchos nodos, por lo tanto siempre hay alguno que tiene problemas. Y esta es la carga que estamos teniendo, un printer screen de una carga. Siempre estamos a más del 100%, esto sería nuestra carga máxima. Cuando estamos a más del 100% es porque no estamos satisfaciendo todo. O sea, necesitaríamos, en este caso, cuando dice 110, necesitaríamos un 10% más de recursos para poder satisfacer la carga que se da en ese momento. Digamos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia esto. Claramente estamos yendo a dos conceptos que no los voy a explicar. Dentro de algunos años, pero no muchos, vamos a estar hablando de conjuntos de clústeres que van a estar cooperando entre sí. Y bueno, podríamos llegar a utilizar tecnología grid, que es una un poco más complicada que la cloud, que es la de la nube, que ya muchos estamos usando, ¿sí? El Dropbox está... El de Google es el G-Drive, y hay unos cuantos que tienen ya su nube. Bueno, Claudia, ¿qué hacemos? Cortamos acá. Bueno, gracias. Parece que se terminó acá. Pasa la otra.